Hola gente, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para el uso horario en el que miren este video, siempre vale aclarar que no soy ni predicador, ni pastor, ni coach, solamente la voz de uno que clama en el desierto, que enderecemos la senda porque el reino de los cielos se ha acercado. Estamos acá en una mañana hermosa en el patio de casa, antes de salir a hacer mis quehaceres, pero quería compartir con ustedes este pensamiento que justamente quiero titular primero yo, segundo yo y tercero yo. ¿De dónde saco este título? Bueno, es una frase que quizás muchos de ustedes han escuchado. Mi padre terrenal la solía decir, él decía primero yo, segundo yo y tercero yo. Y en algún punto, esto a mí me molestaba como su hijo, esto me molestaba. Yo decía, cómo mi padre terrenal puede ponerse él por encima de nosotros, puede ponerse él por encima de mi madre, cómo puede hacer esto, y medio me molestaba. Con el paso del tiempo lo fui entendiendo un poquito más. Y nada, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, que primeramente que Jesús no era evangélico, Jesús no era evangélico. La palabra evangélico no aparece en ninguna parte de la Biblia, en ninguna parte de la Biblia, ningún apóstol, ningún escritor de las escrituras dijo yo soy evangélico o sean evangélicos. Sí está la palabra evangelio, pero refiriéndose a las buenas nuevas de salvación, pero lejos están las escrituras de hablar de una persona evangélica. Y teniendo en cuenta esto, que Jesús no vino a los evangélicos, ni siquiera vino a los católicos, ni siquiera vino a los de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, no, tampoco vino a los testigos de Jehová, ni a los adventistas, ni a los bautistas, tampoco vino a los musulmanes. Él vino al mundo entero, vino a traer salvación para todos, vino a traer buenas nuevas de salvación para todos, para aquel que lo quiera recibir. Por eso él recibía a las prostitutas, por eso él recibía al cobrador de impuestos, por eso él recibía al borracho, y por eso él recibía a cuanta persona quisiera alcanzar salvación. Dice la palabra en Juan 1:12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que, teniendo en cuenta eso, vayamos a qué dicen las escrituras. Dice que el rey David, él decía, primero Jerusalén, primero los míos, primero mi casa. Teniendo en cuenta lo que veníamos hablando, para aquellos que vieron el video anterior, de amarás a tu prójimo como a ti mismo, o sea que tenemos que amar a los demás como nos amamos a nosotros, eso ya lo hemos hablado, y respetar a los demás como nos respetamos a nosotros, y si nosotros no nos amamos, no nos cuidamos, no nos respetamos, lejos vamos a estar de poder amar, cuidar o respetar al otro. Pero el rey David decía primero Jerusalén, primero los míos, primero los de mi casa. Y era egoísta David por esto, porque él era el rey de todo Israel, era el rey de todo Israel, pero era egoísta David por pensar primeramente en los suyos, por pensar primeramente en su casa, por pensar primeramente y decir primero Jerusalén. No, no era egoísta. Él entendía algo que a nosotros nos cuesta entender. Nosotros siempre vemos la caridad, ser caritativos, o lo que la política llama trabajo social, lo vemos como algo bueno, como algo para el otro. Pero está bueno siempre estar dándole al otro, está bueno siempre estar pensando en el otro y no pensar un poquito en nosotros. Saben que el versículo más famoso de la Biblia, y veamos cómo es Dios, ¿no es cierto? Veamos cómo es Dios,
porque también la Biblia nos dice, cuando Dios hizo al hombre, dice que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea que en nosotros, en nuestro ADN, en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, en nuestra alma, hay esencia de este Dios eterno. Y claro, todos decimos sí, pero Dios es amor. Y está bien, sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y la Biblia dice que tengamos cuidado, porque Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Y les hablaba del versículo más famoso de la Biblia, por lo menos de lo que yo considero uno de los más famosos, Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Y qué dice este versículo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Claro, entonces en este versículo decimos no, pero Dios cuando da no pide nada a cambio. Si Dios da, no pide nada a cambio. Él nos ama de tal manera, y aquellos que hablan de la gracia, que está perfecto, yo soy un seguidor de la gracia, pero eso que dicen de que Dios no pide nada a cambio y que Dios da desinteresadamente, es mentira. Vayamos al versículo y los que tienen una Biblia lo pueden leer en su casa. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito ¿para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, hay una recompensa por creer, pero nos pide que creamos. De balde hubiera sido que Dios haya enviado a su Hijo al mundo, y nosotros no creamos. Y nadie, o sea, imagínense esta situación, les pongo esta situación. Dios envía a su Hijo al mundo, viene, hace milagros, da a comer a la gente, sufre, muere en la cruz, resucita el tercer día y nadie cree en Jesús. Y nadie creyera en Jesús, en lo que Él hizo, en su obra redentora, justamente en la gracia. ¿Y para qué serviría entonces que Jesús haya venido a morir si nadie creería? Por eso Dios, es verdad, Él nos amó primero, pero nos pide que creamos. Eso para aquellos que dicen, no, si vos das no tenés que esperar recibir nada a cambio. Dios dio, miren cómo nos amó, que dio la vida de su Hijo, porque nos amó, pero nos pide algo a cambio, mínimamente que creamos. Entonces aquellos que dicen, no, pero vos cuando das no tenés que esperar nada a cambio, es mentira eso. Uno espera algo, uno espera un reconocimiento, uno espera un agradecimiento, porque Dios es así, Dios esperaba mínimamente que nosotros creamos. Y en cuanto a la gracia, ¿qué dice el libro de Efesios? Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. O sea que primeramente la gloria es para Dios por la gracia. Pero el pasaje termina diciendo, por eso el otro día les decía, que sacar un texto de su contexto nos genera un pretexto, y que la Biblia dice lo que está escrito y está escrito lo que dice. El pasaje nos termina diciendo que Él ya preparó de antemano buenas obras para que nosotros andemos en ellas. O sea, Dios espera algo de nosotros, sí. Dios espera que andemos en esas buenas obras. Dios espera que le creamos. O sea que es mentira que Dios da por dar. Eso de dar por dar es mentira. Dios no da por dar, espera algo del ser humano, espera algo de su creación, espera algo de nosotros. Espera que le creamos, espera que andemos un camino de buenas obras. Él lo espera, anhela su corazón eso. Y en cuanto a Dios, la esencia de Dios, Dios es amor, sí,
Dios es amor, pero también es un Dios celoso. También es un Dios celoso. También es un Dios que es fuego consumidor. También es un Dios... Claro, a veces yo escucho a cristianos decir, no, si queremos ver a una persona que cree en Dios, tiene que hacer las obras que Jesús hizo. Y tenemos la mentalidad de que Jesús era, si me perdonan el término, un idiota, una ovejita que andaba con la cabeza agacha. Entonces los invito a leer los evangelios, que son los que nos hablan de Jesús, de la vida de Jesús. Y esto ya lo he dicho, Jesús en la cara a los religiosos de su época, a aquellos que le ponían cargas pesadas a la gente, que ellos no querían mover ni con un dedo, le decía: ustedes, muchachos, son una generación de víboras y de escorpiones, sepulcros branqueados, que le ponen carga pesada a la gente y ustedes no quieren mover ni con un dedo. ¡Ay de ustedes!, le decía, escribas y fariseos hipócritas. Y creo que en la actualidad hay más escribas y fariseos que en el tiempo de Jesús, que dicen: no, si vos querés pertenecer a una iglesia, que hoy parece un club social, una iglesia más que una iglesia, que lo que debería ser la iglesia, entonces tenés que hacer obras de como que estás arrepentido. ¿Y cuáles son esas obras? Que tenés que dejar de fumar, que tenés que dejar de tomar, que tenés que... Claro, y vos decís, esas son las obras que nos pide el Señor. Y hablemos de los frutos del Espíritu: gozo, paz, porque la palabra Jesús decía: por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Les nombro algunos: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Dice la Biblia que contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. O sea que si nosotros estamos en paz, somos mansos, porque los mansos tendrán la tierra por heredad. Hay templanza, hay bondad y benignidad. Cualquier cosa digna de alabanza, decía el apóstol Pablo, en esto pensad. Bueno, ¿y por qué les digo todo esto? Claro, porque tomando la frase de mi padre, ¿no?, que él decía: primero yo, segundo yo y tercero yo. Los que tenemos que esforzarnos, por ganar esa salvación, los que tenemos que esforzarnos, si es que tenemos que esforzarnos, porque yo creo que el mayor de los esfuerzos y el mayor de los sacrificios lo hizo Jesús. Pero si es que tenemos que esforzarnos, si es que tenemos que hacer algo, nuestro mayor esfuerzo tiene que ser el estar en paz y el tener los frutos del Espíritu en nuestra vida. Quizás esto que voy a decir a muchos cristianos no le va a caer bien, pero lo tengo que decir. Si sos homosexual, Jesús te ama, Dios te ama. Si tenés el vicio del alcohol, del cigarrillo, Jesús te ama, Dios te ama. Si tuviste como la mujer samaritana 5 maridos o 5 esposas, Jesús todavía te ama. Que Dios te ama y te manda a predicar su palabra. A Él no le importa tu pasado, a Él le importa lo que vas a hacer de acá en adelante. ¿Por qué les digo esto? Primero yo, segundo yo y tercero yo. Porque Dios es así. Dios nos amó de tal manera que entregó a su Hijo por nosotros, pero espera algo a cambio. Entonces, cuando damos, cuando bendecimos, cuando vamos por el otro, y si los planteo así, las 100 ovejas, siempre hablo de las 100 ovejas. Imagínense que el pastor de la oveja número 100 hubiese llegado y la oveja número 100 no hubiese querido ir con él. Se hubiese negado, hubiera dicho: no, yo me quedo acá. O el hijo pródigo, cuando el padre salió a abrazarlo, hubiera dicho: no, está bien, mira, no me abracés porque yo no quiero. Por eso les digo,
nosotros debemos ponernos en primer lugar. Nosotros somos los primeros que necesitamos ayuda, nosotros somos los primeros que necesitamos de esta gracia y de este perdón de Dios. Y la salvación es personal. Entonces, preocupémonos por nosotros, dejemos tanto de mirar el camino del de al lado, dejemos tanto de mirar qué hace el otro, qué deja de hacer, qué está haciendo, cómo se maneja, si el otro me saludó, no me saludó, me miró bien, me miró mal, y esforcémonos por arrebatar nuestra salvación. El libro de Apocalipsis le decía a una de las iglesias el Señor cuando hablaba que nadie tome tu corona, que nadie tome tu corona, porque puede ser que alguien la tome. Entonces esforcémonos, seamos primero nosotros, segundo nosotros y tercero nosotros. Ustedes pueden decir, pero este no es un pensamiento bíblico, sí es un pensamiento bíblico. El rey David decía, primero Jerusalén, primero yo, primero los míos. Los dejo con esa meditación, espero que les sea de bendición. Le pido perdón por cualquier ruido exterior. De afuera estoy en el patio de casa haciendo este video. Obviamente hay perros que ladran, hay motos que pasan, pero bueno, es parte del folclore de ser una persona de barrio. Los bendigo, que tengan la mejor de las jornadas, que este 2024 los pueda alcanzar llenos de bendición y espero que nunca se olviden, que Dios los ama con un amor inmenso. Que tengan el mejor de los días.